Hola, hola, mi nombre es Rebeca Barba y voy a estar con ustedes en este taller vocacional. Una disculpa que no puedo estar en vivo, pero justamente en estos días tengo visita a mis padres que ya tienen 80 años y no podía cambiar de fecha. Pero bueno, gracias al Señor tenemos estos medios para poder entrar en los hogares o en las casas de retiro y virtualmente hacernos presente. Pues yo soy una consagrada del Regnum Christi y seguro que me estás viendo con cara ¿de qué me hablas? ¿Consagrada? ¿No eres monja? No, no soy monja. En la iglesia hay muchos tipos de maneras para entregarte al Señor. Siempre he dicho que la vida consagrada es como un pie, un buen pie de manzana, de chocolate, no sé cuál sea tu favorito, ¿verdad? Pero para que sea un buen pie hay que partirlo, porque si no, no te lo puedes comer. Y ese pie de la vida consagrada que está dentro de la iglesia, pues incluye muchas cosas que compartimos en común, que es el relleno del pie, por decirlo así. Y lo que compartimos en común es que seguimos a Cristo, tratamos de ser un poquito como Él en cuanto a su pobreza, castidad, obediencia, y cada uno tiene promesas, votos, pero tratando de imitar la vida de Jesús. Y luego, pues, un desprendimiento radical de tu vida anterior para dedicarte completamente al Señor. Pero bueno, las rebanadas y eso que parte esa rebanada y la distingue de la otra que te vas a comer, o bueno, tu amigo esa y tú esta, es la misión que tenemos. Y en realidad es importante entenderla. Y la iglesia, en cuanto a vida consagrada, pues tiene una gran rebanada para los sacerdotes, que seguramente serán los que tú conozcas mucho más y dirás, sí, ya entiendo, ellos tienen una misión muy específica, ¿no? Sí, obviamente, ellos, y nadie los puede suplir en el darnos los sacramentos. Ellos confiesan, ellos pueden convertir el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es un privilegio único de los sacerdotes, esa consagración en la misa, ¿no? Y bueno, dices, bueno, el sacerdote tiene la misión de ser otro Cristo y de darnos todos los sacramentos. Pero luego pasamos a dos grandes divisiones dentro de la vida consagrada. Y la primera gran división, seguro que sí la conoces y las reconoces, ¿no? A todas las personas que están consagradas al Señor y que usan un hábito, generalmente los religiosos, ¿no? Las personas que le han dado al Señor su vida, pero con el deseo de ser un signo externo que se pueda vislumbrar, que tú puedas ver a leguas y decir, esa persona le pertenece a Dios. Y por eso tienen o un hábito, o un uniforme, o una cruz grande que usan, o un pequeño velo, según, ¿no? Pero se distinguen. Son como los faros en la calle, que de repente ves un faro y ya te alumbra y lo ves, lo distingues y te da esa luz para seguir caminando. Pero luego existe otra rebanada y la rebanada final que quiero explicarte hoy. Y dentro de la vida consagrada en la iglesia también existe gente laica seglar como yo, que estamos en el mundo sin ser del mundo, porque el Señor ha querido que así evangelicemos esta sociedad que casi es pagana, ¿no? Donde se le tiene a veces mucho miedo a los signos visibles de una consagración y uno tiene que entrar en el mundo y decir, bueno, no me diferencio nada contigo, en cierto sentido externo, la gente te abre la puerta, puedes entrar a sus hogares, pero lo que no saben es que dentro totalmente le perteneces a Dios y vas tratando de dar su amor. Digo, obviamente una vez que uno ya está dentro, el Señor a través de nosotros puede actuar y hacer maravillas, ¿no? Es como una invención del Espíritu Santo de los últimos 50 años en la iglesia. Y hay muchos movimientos de laicos y de seglares que dentro de ese movimiento tiene algunas personas a las que Dios les ha llamado a consagrarle totalmente su vida. Algunos de ellos inclusive conservan su trabajo, pero le pertenecen totalmente a Dios. Yo no conozco todas las formas de vida consagrada, pero les voy a hablar de la mía. O sea, nosotros como consagradas le damos a Dios la vida y hacemos votos de pobreza, castidad y obediencia. Vivimos en comunidad en general. Y, ¿qué más les puedo contar? Nos dedicamos al apostolado, pero tenemos fuertes horas de oración, porque si uno no ora, no se llena de Dios y luego, pues, ¿qué vamos a dar a los demás? Así que, pues esa es como en concreto mi vida, pero la gran pregunta en este taller es, ¿qué es la vocación? Y otra interesante sería, ¿y cómo descubriste la tuya, no? Porque igual podrías haber tenido otra carrera, te podrías haber casado o no, o desde pequeña querías ser de Dios, o cómo fue eso, porque creo que hoy en día es algo como más extraño, ¿no? O se habla mucho de la pureza en otras vocaciones, o les hablan mucho del matrimonio, pero no les hablan de esta vocación. Empecemos con lo más importante. ¿Qué es la vocación? Pues mira,
Vocación viene del latín voco, vocare, una palabra bastante parecida y que quiere decir llamado, llamado, aquel que es llamado. La única explicación para que uno deje lo típico que la gente hace en cuanto a natura, ¿no? La tendencia, por decirlo así, es atracción del varón hacia la mujer y de la mujer hacia el varón. Y la mayoría de las personas pues se casan, ¿no? Pero si Dios te llama, te invita como a un nivel que es supranatural. No antinatural, ¿ok? Porque es como, ay, esta persona está rarísima, ¿no? Llegó de Marte, sino que te eleva y te dice, si yo te llamo, yo te voy a dar la gracia y yo te voy a hacer feliz y yo te voy a ayudar a que tu vida también dé mucho fruto. Y entonces es cuando puedes seguir un llamado. Si Dios nos llama, nos da la gracia para abrazar pues, los votos y las exigencias de una vida totalmente dedicada a Dios nuestro Señor y ahí también encuentras la clave para ser feliz. Porque acuérdate, Dios nos hizo para ser felices en esta vida y en la próxima. Entonces, respondiendo a esto, un llamado de Dios. Y yo diría que de alguna manera está el gran llamado para todos, el llamado a la vida, ¿no? Cuando Dios nos llamó y quiso que existieras. Independientemente de cómo hayas sido concebido, el Señor desde toda la eternidad te amó y quiso que tú estuvieras aquí escuchándome hoy y te llamó para que seas un católico y te llamó para estar en este grupo donde se están apoyando para poder realmente hacer una diferencia, prepararte y ser luz en medio de tanta oscuridad que estamos viviendo. Es como esta llamada universal, por decirlo así. Luego, obviamente, hay un gran segundo llamado, ¿no? No solamente el llamado a la vida y a la existencia, sino que también te llamó en tu bautismo a ser cristiano, a ser seguidor de Él. Y en el bautismo te regaló el Espíritu Santo, pero te llamó a seguir en sus huellas. Todos somos discípulos del Señor. A todos nos está pidiendo vivir una vida que sea una vida de amor y de entrega, no solamente a la gente que está consagrada. Entonces, ahí está un segundo llamado. No solo que Dios me llamó a la existencia, sino que también me ha llamado a esta bella fe católica que yo profeso. Y luego ya viene este tercer llamado, que es como específicamente cuál es tu misión, ¿no? ¿A qué te llama el Señor? Y las dos grandes vocaciones como más conocidas dentro de la Iglesia Católica, por decirlo así, es o el matrimonio o la vida célibe por el reino de los cielos, es decir, la vida consagrada. Como mi vocación y como la vocación de hermanas o de sacerdotes, que ustedes seguramente conocen. Entonces, no, el soltero no es vocación. El soltero es un sí al amor, pero todavía está a la espera. El soltero no es una condición como consumada, sino de alguna manera siempre está abierto a la posibilidad. El soltero podría llegar a casarse. Y claro que sí, yo tengo una amiga que se casó a los 39, oigan. Sí, y se casó con uno de 29. Escándalo! Bueno, hoy los ves y es una familia preciosa, así que la vocación no tiene edad. Y también puede ser ese sí al amor, no solo que me pueda llamar el Señor al matrimonio, a la edad que sea, pero también el Señor me puede llamar a la vida consagrada si yo sigo soltero, ¿no? Podría haber sacerdotes que ya son más grandes y Dios los llama entonces. O, por ejemplo, yo tengo una amiga, compañera de mi comunidad, que es doctora y estudió para ser doctora y tuvo sus prácticas en la Cruz Roja y le encantaba estar en urgencias y todo esto, y luego Dios le llama. Y quizá tú dices, ¿pero qué desperdicio? No, no, ningún desperdicio. Yo estoy feliz de tener una doctora en la casa y no saben cómo ayuda en el consejo y la consulta cuando hay consagradas enfermas, etcétera. Pero Dios la llamó ya más grande. Ya vemos otros que Dios nos llama más jóvenes. Y te voy a contar un poco de mi vocación. Pues bien, yo nací en una familia católica, normalísima, católica promedio para México, ¿saben lo que es eso, no? Que por lo menos antes lo más importante era ir a misa y si ibas a misa pues ya eras católico. Y en mi familia además rezábamos antes de las comidas. Para de contar, esa era mi fe católica. Nunca fui a un colegio de monjitas, no tuve ninguna instrucción en la fe porque pues mis papás estaban muy ocupados, clase media, trabajando los dos. Y, y me metieron obviamente a un buen colegio, pero un colegio bilingüe, un colegio con disciplina, un colegio que tenía deportes, pero obviamente no tenía religión. Y entonces cuando yo, bueno, hice mi primera comunión, no sé ni cómo me preparé porque sí empecé a ir a clases de catecismo, pero una vez mi mamá
fue a recogerme y vio que estábamos dibujando y se enojó tanto que me sacó de la clase y ya no volví más para prepararme la primera comunión. Y bueno, esa es otra historia. No sé ni qué pensaba. Bueno, realmente lo único que me acuerdo, desafortunadamente, de mi primera comunión es que pensé, chin, así lo pensé, no estoy diciendo una mala palabra, chin, a partir de ahora voy a tener que portarme bien. Imagínense, esa fue mi primera comunión y la preocupación más grande es que realmente mi vestido llegara planchado y que mi peinado no se moviera. Era muy superficial la manera en que yo vivía mi fe. Entonces, a los 11 años, cuando yo estaba entrando a primero de secundaria, llegó una amiga y nos invitó a muchas de nosotras a un club de niñas, ¿no? Que luego me enteré, obviamente, llevaban las consagradas. Y nos apuntamos en una lista y finalmente, a la hora de la hora, la única que llegó de todo mi salón que se apuntó fui yo. Pero me sentí como en casa desde el primer día. Y pues eran como reuniones de adolescentes con alguien que era un adolescente pero 2 años más grande que tú. Y aprendíamos un poco más de la fe, que eso a mí me encantaba, era como muy nuevo porque no estaba acostumbrada a todo eso. Y también teníamos apostolado. Visitábamos los orfanatorios o los asilos o nos inventábamos dar de comer a la gente de los tranvías, en fin. Y a mí me tocó como apostolado llevar otro grupo de niñas al año siguiente. Yo tenía 12, casi 13, y me dieron un equipo de niñas de un año más chicas que yo. Y entonces yo ya iba los martes para recibir mi charla, que era mi formación, pero luego iba los jueves para yo dar la charla y yo organizar el apostolado de mis niñas. Y en fin, poco a poquito me empecé a involucrar en el movimiento. El movimiento Regnum Christi al que yo pertenezco tiene estos grupos de jóvenes que se llaman ESID y habla de un encuentro con Cristo, de un sí al amor, de adolescentes que encuentren una relación con Dios que sea muy cercana, un Jesús amigo, esa canción la inventamos nosotros. En fin, descubrí un mundo que no conocía y me fascinó. Me fascinó ir de misiones. Casi cada fin de semana yo me iba a tomar un retiro o a ayudar a dar un retiro. O sea, hasta el momento que mi mamá llegó y me dijo, oye, tu casa no es hotel, ¿qué andas haciendo por todos lados? Pero yo era feliz con estas adolescentes y me tenía muy cerquita de ella una consagrada que llevaba los grupos juveniles de mi área. Y me invitaba a todo, obviamente, yo iba a todo, hasta que me invitó a un cursillo internacional. Estos adolescentes del grupo del ESID, que así le llamamos, también existían en otras partes del mundo, especialmente en España. Y esta convención fue 2 semanas en España, en Barcelona, un lugar que se llama Vic, y una semana en Roma. Ustedes díganme a qué adolescente no se le antoja ir a una convención así. Pues bueno, nada, yo pensé que no podía ir a esta convención porque obviamente cariñosa, ¿no? Pero la encargada habla con mi madre y yo no sé qué le habrá dicho, pero mi mamá salió de esa reunión diciéndome, mira, no sé con quién me vaya a endeudar y si son todos los bancos de México, pero yo me voy a endeudar con tal de que tú puedas ir a ese viaje. Y yo, bueno, pues si insistes, yo tenía ya 14 años y pues en México se usa mucho lo de la quinceañera y tienes que escoger entre una fiesta o un viaje. Entonces, de alguna manera, mi mamá me dijo, te vas a los 14 años, pero ya, este es tu viaje de 15. Y yo, perfecto. Y nada, me voy y allí conozco una consagrada que me movió el tapete. O sea, ya conocía a las consagradas, pero no me movía en el tapete. Y llego allá y conozco a esta chica que de verdad era increíble dándonos charlas. Era alegre, era líder, transmitía un mensaje, muy bien parecida. O sea, lo único malo de ella es que tenía falda y usaba medias. Eso sí me acuerdo. Yo dije, qué ocurrencia, ¿no? En aquel entonces usábamos medias. Y de repente la veía yo y decía, qué increíble poder trabajar así con los adolescentes. Algún día, bueno, no lo sé, tal vez. Y de repente, como que yo sola, al estar pensando en ella, dije, ¿cómo voy a saber si Dios quiere que yo me case o que yo sea como ella? ¿No? Nunca había visto a alguien como ella. Yo nunca conocí a una monjita, nunca vi a alguien con hábitos. O sea, para mí la vocación no vino a través de las religiosas. Para mí el plantearme la posibilidad de pertenecer totalmente a Dios vino por haber conocido a la primera consagrada del Regnum Christi que de verdad me llamó la atención y dije, algún día quiero ser como ella. Y así empezó todo. Me acuerdo que en ese cursillo también en alguna de las charlas nos habrán hablado de la voluntad de Dios y cómo era importante
encontrar esa voluntad de Dios para poder ser felices. Yo decía, no, es que yo tengo que ser feliz y entonces yo tengo que encontrar y finalmente eh, íbamos a ir a ver al Papa, yo no sabía en mi pobre fe, acuérdense que yo no conocía mucho de la fe, apenas estaba comenzando en estos años, yo no sabía que es mejor no pedirle signos a Dios, pero yo le dije, ay Dios mío, si de verdad quieres ser consagrada, no seas malita, dame un signo. Yo creo que estaría padre que pudiera darle la mano a Juan Pablo II, pudiera mirarle a la cara, que él me pudiera saludar y entonces ya para mí eso sería como que tal vez tú a lo mejor quieras que quizá yo sea consagrada. Entonces, pues nada, nos embarcamos en esta aventura el día que nos tocaba la audiencia. Todo salió mal, me acuerdo que nos despertamos tarde, casi no entramos, todos los lugares estaban ocupados, pero yo recuerdo que esta consagrada, a la que tanto admiraba, nos había dicho, si quieren saludar al Papa, tienen que estar cerca de la orilla, cerca de los pasillos por donde Juan Pablo II saluda después de la audiencia. Y entonces yo como pude me fui arrastrando poco a poquito mientras el Papa hablaba hacia las orillas, ¿no? Y encontré esa orilla donde había un asiento vacío en medio de una familia que ni conocía, que parecían noruegos, no sé. Y ahí me planté y me senté con una sonrisa grande diciendo, por favor, no me corran. Y cuando termina la audiencia me enganché obviamente a la barda y dije, de aquí nadie me mueve. Ni los codazos de las monjitas a mi lado, ni la gente que estaba ya en tercer piso arriba de mí. Yo amarrada a la barda porque yo quería ver al Papa. Para no hacerte la historia tan larga, finalmente llega el Papa a esa zona donde estábamos nosotros y estábamos histéricas, o sea, gritábamos Regnum Christi, no, aquí, Regnum Christi. Y claro que volteó, ¿no? Estábamos realmente llenas de entusiasmo en aquel entonces. Era una convención como de 30 adolescentes españolas y mexicanas. Perdone, pero tengo que tomar agua, si no, por eso puse la alarma. Y así el video parece más real. Bien, entonces, pues de repente tuve al Papa frente a frente. Y fue como si al mirarme a los ojos me penetrara hasta el fondo de mi corazón. Y yo recuerdo su mirada y recuerdo que vi profundidad. Recuerdo que vi como un azul cielo, verde agua, increíble. O sea, ya era tan profundo que no le pude sostener la mirada. Recuerdo que la bajé, pero muy emocionada. Recuerdo que le di una cartita que había preparado. Soy muy escéptica, pero preparé la carta porque en el fondo sí deseaba que Dios me cumpliera este sueño. Y luego él, con su mano, me hizo así y dijo, Regnum Christi son muy buenas, Regnum Christi son muy buenas, ¿no? Obviamente no me quería lavar el cachete después de eso. Decía, wow, y más ahora, ¿no? Que es San Juan Pablo II. Pero en fin, llegué esa noche con la Virgen, me hinqué y empecé a llorar, ¿no? Porque me di cuenta de que con esto no se juega y que en realidad Dios había sido tan claro que yo tenía que darle a Él la primera oportunidad. Obviamente en ese momento no es como que yo ya con eso supiera que estaba llamada a la vida consagrada, pero ya con eso yo tenía clarísimo que la primera oportunidad se la tenía que dar a Dios. Y ya, si yo no era para Dios, pues entonces ya iba y pues me casaba. Entonces, claro, llegué muy entusiasmada. Imagínense ustedes, les estoy hablando de una vocación temprana. Igual que hace ratito les hablé de una consagrada que tuvo una vocación más bien tardía, la mía es una vocación incomprendida. Dios me llamó cuando era muy chiquita, por decirlo así. Mis inquietudes vocacionales de ¿qué será? ¿Será que Dios me llama? Y la atracción que sentía yo hacia la vocación sucede cuando yo tengo 14 años, literal. Entonces, claro, llego a mi casa después de esta convención y le digo a mi mamá, mamá, es que yo quiero ser colaboradora. Es como una voluntaria, ¿no? Darle a Dios un año de tu vida. Y le digo, sí, un año o 2 años para de verdad agradecerle a Dios todo lo que me ha dado. Obviamente no me atreví a decirle a mi mamá estas aventuras que yo había tenido y cómo estaba pensando, la urgencia que traía de conocer la voluntad de Dios. Y, y mi mamá como que me dio el avión, dijo, ah, sí, claro, claro, cuando suceda. Y en dirección espiritual le dije a mi consagrada, es que a mí me urge saber qué quiere Dios de mí, no puedo perder mi vida ahí pensando, ¿qué será, qué será, qué será? Cuanto antes lo sepa, mejor. Y bueno, en esas estaba y 6 meses después ella me dice, adivina qué, Rebeca, se va a abrir una preparatoria donde al mismo tiempo que estudies vas a poder vivir con las consagradas y discernir tu vocación. Y yo, wow, me encanta
perfecta, o sea, 2 en 1. No tengo que perder un año de mi vida siendo voluntaria para discernir mi vocación, sino que puedo estar estudiando la prepa y de esa manera ver cómo es la vida consagrada, caminar las pantuflas de una consagrada y ver si es para mí o no. Así que bueno, muy entusiasmada llegué y le platiqué a mi madre y ella, como una buena madre, obviamente sonrió y me apoyó al 100, aunque obviamente fue muy difícil para ella, porque yo soy la mayor. Yo era su apoyo. Después tengo un hermano 3 años menor que yo y luego una hermana que es 6 años menor que yo. Y de todos modos, como que yo era siempre el paño de lágrimas de mi madre y en ese momento le estaban pasando mal, ¿no? El matrimonio de mis papás estaba sufriendo muchísimo. Pero bueno, independientemente de eso, yo veía la oportunidad y le dije a mi mamá, es que sería increíble poder hacer esto. Y ella solo me dijo, bueno, solo recuerda que si Dios te pide un año, solo quiero que se lo des por amor y que sea el amor lo que te motive. Y si te pide 2, ok, dale 2, pero dalos por amor y desde el amor, no por ninguna otra motivación. O si te pide 3 o toda la vida, yo solo te pido que sea motivado por el amor. No entendía mucho. Hoy lo reflexiono y digo, claro, le faltaba añadir y nunca me lo dijo. No quiero que te vayas escapando de la situación que estamos viviendo papá y yo. Y no, más bien me sentía como tentada a quedarme porque decía yo, híjole, ¿quién va a ayudarles? Y finalmente entendí que eran sus problemas y que a mí me tocaba escuchar y hacer las cosas del Señor y que el Señor se iba a ocupar de mis cosas. Así que me fui feliz a la preparatoria, a un internado, por decirlo así, porque sí era muy estricto, pero me tocó ya vivir la vida como un poquito más de cerca y a los 2 años de estar en la preparatoria, finalmente como que lo vi muy claro. Para mí era como, ¿cómo es posible que a pesar de haber sacrificado a mi novio, porque claro, dejé al novio, haber sacrificado mis jeans, que eran algo que me encantaba, o sea, yo decía, no, mis jeans, bueno, los dejé, luego dejé mis amigos, obviamente, mis planes, yo decía, si tengo que renunciar a tantas cosas y terminar estando feliz, pues yo creo que ese es signo de que tienes vocación, ¿cómo no va a ser así? Y, y el verano, que terminaba segundo de preparatoria, me ofrecieron la posibilidad de consagrarme con un grupito a las que pues les habían asignado ese año consagrarse porque pues venía nuestro fundador en aquel momento y nos iba a consagrar y era una ilusión muy grande. Y bueno, yo tomé el paso y le di mi vida a Dios a los 17 años. Hoy se hace distinto, ¿ok? En aquel entonces así fue. Yo lo vi como un matrimonio de poca edad, pero que el Señor me proponía hacer toda suya. Y ese día le dije que sí, que quería hacer toda suya. Y bueno, a partir de ese momento empecé a caminar en esta vida consagrada. Primero unos años de formación que tuve en Roma, regresé a Roma, regresé a ver a Juan Pablo II muchas veces, que fue una gracia realmente preciosa. Y luego ya, salí al apostolado. Primero me tocó trabajar en México con los adolescentes, luego me tocó Estados Unidos, me mandaron a ayudar a la fundación de nuestro movimiento en Estados Unidos y allá estuve prácticamente 14 años de mi vida en las carreteras de Estados Unidos, desde los 22 años a los 36, creo, ¿sí? Y bueno, fue increíble. Yo amo a los americanos porque conocí a un americano que yo no conocía, un americano muy auténtico, muy centrado, muy humano, muy abierto, ¿no? Y muy comprometido con su fe católica. Así que, bueno, fueron años de aventuras preciosas. Y luego ya de ahí me cambiaron a Guadalajara, donde estuve 6 años trabajando en educación, más bien en uno de nuestros colegios. Yo estaba encargada de las niñas de preparatoria y me encantó. Y luego me mandaron a Mérida, allá estuve 2 años y fui directora de formación de otro de nuestros colegios, de la parte femenina nuevamente. Y me regresaron a Guadalajara, esta vez para estar en dirección. Y ahí ayudé en un programa de educación afectivo sexual y también pues me tocaba ayudar a los papás, trabajar mucho con los papás del kinder, etcétera. Fue un trabajo increíble, la verdad. Y ahora estoy en Monterrey en un nuevo apostolado que se llama Familia Unida y pues promovemos todo lo que ayude obviamente al matrimonio y a las familias. Quiero contarles que hace 10 años yo pues tuve un terremoto en mi vida consagrada, ¿no? Descubrimos
la vida doble de nuestro fundador. Fue un golpe muy fuerte. Perdí a muchas compañeras, perdí a muchas directoras, inclusive la directora general, mi propia directora espiritual. Y, y fue un momento para mí de una cuarta llamada, por decirlo así. Una vocación dentro de mi vocación. Y así como muchas compañeras, por esta circunstancia, brincaron del barco de la vida consagrada en el Regnum Christi, por decirlo así, también hubimos otras que nos quedamos, que el Señor nos llamó a quedarnos. En esos momentos de turbulencia donde yo me estaba replanteando si quedarme, irme, qué sucedía, qué era la verdad, momentos de mucha confusión, cuando yo me planteé la posibilidad de irme, empecé a perder la paz, no podía rezar, me enojaba con todo el mundo, ¿sabes? Esos días que no te calentaba ni el sol, fueron los peores 15 días de mi vida. Y al final de esos días recuerdo que me planté frente al sagrario en la primera banca y le dije al Señor, ok, ay, perdón, ya moví esto, ok, ya me cansé, dime, ¿no? ¿Quieres que me vaya a mi casa o quieres que me quede? Pero dime, o sea, lo importante es que yo lo vea delante tuyo y yo voy a hacer lo que tú creas que es mejor para mí. Y un silencio tremendo. Finalmente Dios habló. Bueno, no se me apareció obviamente, ni tampoco salió una voz desde el sagrario, pero como que también te inspira esos pensamientos buenos de su parte cuando hay un corazón abierto y que está actuado en su presencia, ¿no? Y simplemente lo que me vino fue una pregunta, como si el Señor me hiciera una pregunta. Rebeca, ¿cuándo perdiste tu paz? ¿No? Y mirándolo a los ojos allí en el sagrario, pues le dije, pues creo que fue el día que me planteé la posibilidad de irme, de dejar mi vida consagrada. Y entonces fue como si él me mirara y me dijera, entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿No? Y para mí al mirarlo fue como, wow, que me quede. Obviamente me estás llamando a reconstruir la vida consagrada, a quedarme y ver lo que queda del bote y empezar de nuevo y poder promover nuestra vocación, etcétera. Y a partir de ese día no he tenido la más pequeña duda. Creo que a partir de ese día encontré un camino grande de libertad. También en ese año yo descubrí un tesoro enorme, que es la teología del cuerpo, que realmente cambió mi vida. No les voy a contar exactamente cómo porque no tengo tanto tiempo, pero si les interesa, ese video lo tengo ya en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Y ahí hay una lista de reproducción que se llama Varios. Súper original el título, ¿ok? Varios. Y allí busca un video que se llama Cómo la teología del cuerpo cambió 180 grados mi vida. Y en resumen, mientras me adentraba yo en esta certificación de la teología del cuerpo, yo pude entender algo que le faltaba a mi vida consagrada y que hoy da luz, que hoy da chispa, que hoy les puedo decir mirándoles a los ojos, vale la pena darle la vida al Señor si Él te llama, Él no te quita nada y te lo va a dar todo. Porque a través de esta enseñanza, que no es otra enseñanza más que la de la fe católica, pero vista como muy integrada también en la propia sexualidad y de una visión como afirmante y positiva, descubrí cómo no había renunciado al matrimonio, sino que había escogido el matrimonio con Jesús. Cuando yo descubro a Cristo como verdadero esposo de mi alma, es que no sé cómo explicarles, pero todo cobra un nuevo sentido. Y quizá te preguntes, bueno, Rebeca, ¿qué hiciste todos los demás años de tu vida consagrada? Obviamente sabía que le había dado mi vida a Dios y obviamente sabía que era mi esposo, pero en realidad vivía como una soltera que hacía mucho apostolado, que se llevaba bien en su comunidad, que cumplía con actos de piedad durante el día, pero en el fondo mi identidad más profunda no era de esa esposa comprometida con el Señor y la experiencia del amor que yo tenía era todavía bastante teórica, ¿no? No había sido tocada por su amor de esposo. Y en uno de estos cursos tuve una gracia muy especial, que ahí la pueden ver en el canal de YouTube, y me cayó el 20, como dicen por ahí. Me cayó el 20 de que el Señor quería que yo le consagrara mi vida a Él. Y que Él era verdadero esposo.
que yo tenía que abrir las puertas de mi alma como verdadero esposo que estaba buscando hacerme feliz, que estaba buscando intimidad conmigo, ¿no? Que me podía hacer plenamente feliz y me podía hacerme sentir amada. Y wow, o sea, eso hace toda la diferencia. Y una gracia unida a esta es que no la puedes separar, obviamente, una vez que eres esposo o esposa de alguien en el matrimonio, como consecuencia lógica en la mayoría de los casos, es que luego te conviertes en madre. Y también para mí fue una revelación hermosa de estos últimos 10 años, el ir entendiendo mi vida consagrada como una verdadera madre espiritual. Y aquí les platico algo, la gente consagrada, los sacerdotes, las religiosas, consagradas laicas como yo, eh, tenemos una necesidad normal como la de cualquier otra persona de pertenecerle a alguien, ¿no? Tenemos como un corazón y una capacidad de amar que se tiene que enfocar, dirigir hacia personas concretas. No podemos nada más vivir como solteros amargados. Entonces es importante que entendamos que Dios escoge a gente normal del mundo. O sea, tengo compañeras que inclusive tenían su vestido de bodas listo y el Señor las llamó y dejaron todo para seguir al Señor. Podría haberse ahorrado un poco esto de dolor para ellas si lo hubiera dicho antes, pero bueno, Dios sabe por qué y en qué momento llama a cada persona. Pero a lo que voy es que el Señor te llama real, te llama concreta, te llama del mundo. Cada una de nosotras desde pequeña ha querido formar una familia, tener un marido, ¿no? Viajar, tener ropa linda, o sea, es gente normal. No crean que uno por ser consagrado o una monja o un padre, sacerdote, desde chiquito casi que quería rezar el rosario en la cuna. No es así, o sea, al contrario. Inclusive en mi caso personal, yo puedo decirles que a los 14 años yo soñaba con ser modelo. Mi abuelo tenía una cámara increíble y cuando iba a visitarle en Cuernavaca ensayábamos con fotos y tal, y yo me emocionaba, y luego mi abuela me prestaba su abrigo de mink que me lo podía arriba de mi traje de baño, y bueno, me sentía soñada, obviamente. Entonces, me gustaba el baile, me gustaban las fiestas, me gustaban los niños, yo quería casarme. Y de repente el Señor se cruza en mi camino y me hace esta otra invitación que yo no tenía contemplada. Acuérdense que mi familia no era muy religiosa, así que también llega como a confirmar que no es como algo que mi familia me haya convencido o lavado el cerebro o yo qué sé qué pensamos de la vida consagrada. Desafortunadamente, a veces pensamos que aquel que se entrega al Señor es el que pues se le fue el tren o es la persona gorda, fea, bigotona, que de plano, pues nada, no consiguió novio, pues que se vaya al convento, ¿no? Y más en México, es tremendo como no apreciamos la vida consagrada. Y Cristo, que es Dios mismo, no se merece que le demos las flores marchitas del jardín. Si Dios es quien crea las flores, Él se merece las más hermosas que existen, ¿no? Digo, no porque yo sea hermosa, pero al punto que voy es que no le vamos a dar las flores marchitas. Le vamos a dar de las flores nuevas, los botones o las que están floreciendo, porque quien tiene más derecho a ellas es Él, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues nada, sí creo que mi vida Él la ha cuidado y la ha protegido, la escogió desde que yo era pequeña, porque yo creo que sabiendo cómo era de mundana, ha de haber pensado, no, a esta si no la llamo de chiquita, se me va a perder en el mundo y ni manera de rescatarla después. Y me hubiera perdido de la felicidad que ahora experimento como consagrada. Así que bueno, mi vocación es un sí al amor. Quiero que entiendan que aunque hay unas renuncias reales, obviamente, hay otras realizaciones más profundas, porque ese poder donarte a las personas en un don sincero de ti mismo, sin buscar nada a cambio, es algo que llena el corazón enormemente. Y si Dios te llama a ser suyo o a ser suya, Él se compromete para hacerte feliz, para que lo experimentes, para que también a través de los demás Él pueda mostrarte cuánto te ama. Entonces yo no cambio por nada realmente mi vida consagrada. Siempre les cuento esta anécdota de alguna vez que en mis giras vocacionales allá en Estados Unidos, cuando estábamos en la fundación, pues pasábamos a los colegios y contábamos la historia de nuestra vocación
Y luego pasábamos unos papelitos a ver a quién le interesaba saber más de la vocación, quién quería ir de misiones o tener un retiro vocacional, etcétera. Y, y luego recogíamos y quien estaba interesado, pues lo invitábamos a lo que hubiera marcado, ¿no? Pues bien, al final de dar mi testimonio, y estoy casi segura que estábamos en California, se me acercó una adolescente yo creo que no tendría más de 16 años, una güerita, y se me acerca me pregunta, ¿no? En inglés, so, are you never gonna have sex? ¿No? Así como, así toda curiosa y me pregunta a la cara, o sea, después de lo que contaste, ¿eso quiere decir que tú nunca vas a tener sexo? ¿No? Y yo, pues con una sonrisa de oreja a oreja, le dije, never, never, you're right. I mean, that's my vocation. I gave it up. Entonces le dije, claro, esa es mi vocación, yo renuncié a eso, ¿no? Y entonces la respuesta de ella, obviamente una niña, bueno, como tú, como yo, que hemos sido cultivadas en el mundo, allá afuera, y en esta época donde se ha idolatrizado el sexo, obviamente se fue diciendo, oh my gosh, I can't believe it, oh my gosh, como diciendo, le ha tocado lo peor a esta consagrada, ¿no? Y bueno, obviamente esa noche, mientras yo me acostaba a dormir, así, de repente como que me quedé pensando yo, never, never. O sea, son de esas como 20 que te caen y luego ya obviamente lo vas madurando. Sí, en la vida consagrada hay que renunciar a un bien que es el matrimonio. El matrimonio es bello, el matrimonio es bellísimo, ¿no? El Señor ha inventado esa vocación para como tener la expresión más grande de intimidad y de amor que puede existir sobre la tierra, donde dos personas se funden en una. Es una cosa increíble. Y uno renuncia a ese bien, pero no podrías renunciar a un bien tan grande si no hubiera un bien mayor. Entonces, el bien con mayúscula, que es seguir a Cristo y ayudarle en la salvación de las almas, es mucho más grande que el casarte. Y la única razón, repito, porque ya se los había dicho, la única razón por la cual uno haría ese renunciar a algo tan bueno y algo tan natural es una razón sobrenatural. Es un responder a Dios que nos ha creado, a Dios que tiene designios y caminos que no son nuestros caminos. Pero uno confía en que, obviamente, la mayoría de las personas se casa, pero Él escoge algunos para que se queden con Él y para que después de estar con Él también los envíe a evangelizar de una manera total, absoluta, todo el tiempo dedicado al Señor. Entonces, pues eso es lo que quería compartirles. Espero que les pueda ayudar en este taller vocacional. Y no olviden que últimamente lo más importante es entender nuestra vocación al amor. No sé si al final el Señor quiera que tú seas un sacerdote o un padre de familia. No sé si para ti el Señor está escogiendo una vida consagrada, una carmelita, no sé, una religiosa, una eremita, o si el Señor quiera que seas casada. Pero Juan Pablo II dice en su teología del cuerpo, últimamente, si tenemos que competir entre, pues, qué vocación es mejor, dice, no olvidémonos de cuál es mejor, la mejor es la que te tocó, pero la competencia real es, vamos como compitiendo en el amor, a ver quién ama más, la competencia es en el lado de la caridad. Y el día que lleguemos al cielo, no va a importar si fuiste sacerdote o si fuiste consagrado o padre de familia y madre de familia. O sea, últimamente la pregunta va a ser la misma para cada uno de nosotros. El Señor nos va a decir, ¿amaste? ¿Amaste ahí donde estabas plantado? ¿Aprendiste a amar? ¿No? Y entonces te invito a que, si esa es la intención y la preocupación principal de tu vida, que eso sea lo que te mueva a buscar la voluntad de Dios. Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. ¿Dónde quieres que yo te ame? ¿En dónde puedo amarte más según la manera de ser mía, según las inquietudes que yo tengo, según mis anhelos, según las cualidades que me has dado? ¿Dónde puedo servirte mejor? Y llévalo a la oración. Acompáñate de un director espiritual para poder dar pasos concretos con alguien que sabe perfectamente del discernimiento. El Señor casi siempre cuando nos llama, no te obliga, ¿no? Es una invitación, obviamente, y puedes decirle que no,
pero es una invitación como sutil. Si ese nos apareciera para decirnos qué quiere de nuestra vida, nos morimos de susto. O sea, no puede ser así. El Señor tiene que ser como un caballero que te va como tocando al hombro y te está diciendo, oye, ¿no? Ven y sígueme. Y uno aquí distraído con el mundo, ay no, una mosca, ¿no? O ay no, qué imaginación, o ay qué tonterías, y seguimos como sacudiéndonos, pero el Señor cuando te quiere para Él, si realmente tienes un llamado, mira, no te va a obligar, ni se te va a aparecer, ni te va a forzar, ni será algo tremendo, pero a qué constante es, ¿no? Ahí sigue, oye, 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 ¿no? Y yo te digo, te conviene escuchar su voz. Y cuando oigas ese, oye, dile, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me llamaste, ¿qué querías? Da un paso al frente, ofrécete al Señor, investiga la vida de la gente consagrada, ve a un retiro, ve a unas misiones, ve a una semana de discernimiento. No pasa nada, a Dios siempre le puedes dar esa primera oportunidad. Y si ya viviendo aquello sientes una confirmación del llamado, wow, qué increíble que puedas pertenecerle al Señor. Pero quizá viviendo aquello vas a sentir que no estás en casa, que estos zapatos te quedan muy grandes o muy pequeños y le dirás al Señor, bueno, ya me voy con la paz de que te he dado a ti la primera oportunidad y ahora sí me puedo casar. Porque no lo puedes hacer al revés. No te puedes casar y luego quedarte con la pregunta de, ay, no sé si el Señor me llamaba, o sea, tal vez me llamaba, pero no sé. No, qué agonía. No, 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 no. No te vayas a casar trayendo esa gran pregunta. Lo más sano, lo más bello es discernir. No discernas toda la vida, date un tiempo concreto para discernir, 6 meses, un año y medio, ¿no? Y durante ese año, sí, ten un acompañamiento de un director espiritual y luego visita los lugares donde tú crees que el Señor te pudiera llamar. No hay que abrir las páginas amarillas así para, ¿dónde me llamará el Señor? A ver, déjame ver, ¿y qué es lo que a mí me gusta? No, 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 espera, es que uno está como en esa posición receptiva, como en la de María, y el Señor se revelará. Pero claro, no se va a revelar con algo que ni al caso, que salió nada más así en la página amarilla. Más bien hay que reflexionar, ¿dónde me podría llamar, no? Quizá en la parroquia yo conocí a unos sacerdotes diocesanos que eran súper cool y me llamaba la atención que fueran tan líderes y alegres. Bueno, quizá te está llamando al clero diocesano. O quizá tú fuiste a un colegio de monjitas que eran preciosas, se dedicaban a la contemplación y siempre te quedó la espinita de quizá el Señor me llama a la vida religiosa contemplativa. Pues vete a orar con ellas una semana, un mes, un verano. Ve si eso es lo tuyo. Ve dónde conociste a alguien que te inquietó por dentro y que te dejó con la gran pregunta de ¿cuál será mi vocación? Y ojalá, ojalá es mi deseo, encuentres consagrados y consagradas plenos, luchando, no somos perfectos, pero alegres en esta lucha, tratando de verdad de servir al Señor, de cada día darle lo mejor de nosotros mismos y luego de estar más como llenos del Espíritu Santo para que más bien sea el Espíritu Santo el que vaya tocando cada uno de los corazones. Así que te dejo con esto, ojalá que te haya dado un poquitito más de luz para entender esta vida consagrada, pero de todos modos, si te has quedado con preguntas que son imposibles de hacer cuando este video está grabado, yo te sugiero que me escribas, estoy en Instagram, me llamo Rebeca Barba R, porque soy Rebeca Barba Reynoso, entonces, Rebeca Barba R, ahí me encuentras en Instagram, o escríbeme a través de mi canal de YouTube o mi fanpage que se llama Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Y por cierto, si no sabes qué es la teología del cuerpo, de verdad, date a la tarea de encontrar este tesoro dentro de tu fe católica. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Te pido tus oraciones. La vida consagrada hoy en día en este mundo está muy atacada y para perseverar necesitamos el apoyo de ustedes con la oración. Y yo te prometo también mi oración para que encuentres tu vocación, para que encuentres tu felicidad y para que seas fiel al plan que Dios tiene, no solo para ti, sino para muchas otras personas que van a estar ligadas a ese sí al amor cuando se concretice. Muchísimas gracias por escucharme. Dios te bendiga. Bye bye.